Miguel Ángel Rodríguez, por fin, se ha tenido que sentar delante de un juez. Y delante de un juez es donde ha reconocido que el primer correo filtrado del novio de Isabel Díaz Ayuso lo filtró él. Lo publicó El Mundo, pero lo filtró él. Y además, en segundo lugar, ha reconocido una cosa en contra del criterio del novio Ayuso. Y es que ese correo se lo filtró el propio novio de Ayuso. Aquí se abren todo tipo de preguntas ahora. Para empezar, y la principal, ¿qué narices hace un jefe de gabinete de una presidenta autonómica, que por supuesto cobra 95.000 euros públicos de todos nuestros impuestos, ejerciendo de defensa y de filtrador oficial de un supuesto particular? Amigo, ¿no va a ser que finalmente sí dependía de Isabel Díaz Ayuso? Sí, Ayuso se había comprometido con este asunto y sí pusieron al servicio de la defensa de un defraudador confeso todo el aparato de gobierno de una comunidad autónoma. Bueno, pues con esta última declaración de Miguel Ángel Rodríguez se confirma. Estaban conchavados completamente, lo cual es una vergüenza. El poder político de Madrid defendiendo a un defraudador confeso. Completamente alucinante. Vamos a ver también cómo ayer se produjo el acto de los 50 años sin Franco. Acudieron pues diferentes periodistas, diputados, políticos, fuerzas políticas, por supuesto ausencia absoluta y clamorosa, esperada de Vox, por supuesto, pero también del Partido Popular, que dijo Feijóo que le daba pereza esto. Hay que tener poca vergüenza. Tanta pereza no le da ser el líder de un partido fundado por un ministro de la dictadura, por supuesto, pero lo relevante son dos cosas. La primera, los discursos que se produjeron reivindicando la democracia, la libertad, la salida de la dictadura. También, ojo, las cosas que ha dicho el presidente del gobierno sobre Elon Musk, muy importante, enseguida lo vamos a ver. Pero, en segundo lugar, y de manera un poco más triste, los energúmenos, por llamarlos de alguna manera, que se reunieron delante de la puerta de donde se estaba celebrando, en el Museo Reina Sofía, para gritar todo tipo de barbaridades, por supuesto a favor del franquismo. Y también Bertrán Ondongo, este periodista de extrema derecha, algunos apodan el negro de Vox, yendo a acosar a distintos periodistas, sindicalistas y personas que estaban acudiendo ahí. Bueno, pues de hecho, ahí es donde se lió, porque la periodista Ana Pardo de Vera le agarró el micrófono después de que estuviese durante minutos acusando al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y se lo tiró en el suelo. Ante lo cual, pues Bertrán Ondongo perdió completamente los papeles, se encaró frente a Ana Pardo de Vera y le tuvieron que separar y sacar de ahí. En fin, unas imágenes completamente alucinantes que ahora vamos a ver y vamos a comentar también. Desokupa. ¿Qué ha hecho Desokupa? Servir y proteger. Imaginamos, ¿no? Claro, como están formando a los policías, pues no. El líder de Desokupa resulta que ahora le ha dado por amenazar, como escucháis, amenazar a Irene Montero con que va a presentarse en la presentación de su libro. Acaba de sacar un libro ahora Irene Montero con 200 tíos, 200 personas para impedir que se produzca esa presentación. El escuadrismo más terrorífico, tétrico que te puedes echar en cara. Bueno, por supuesto, Montero no se ha chantado, dice que se va a celebrar igualmente. Veremos qué es lo que ocurre. Vamos a ver también el vídeo donde dice que va a hacer eso. Nacho Cano, el bueno de Nacho Cano, ¿os acordáis de él, no? Hace un tiempo que no hablábamos de él. Bueno, pues resulta que ha sido condenado Nacho Cano, insisto, a pagarle 12.000 euros a uno de sus músicos, un músico de la obra esta que tiene que se llama Malinche, por un despido improcedente y por haber obrado mal en lo laboral. Supongo que esta condena también será culpa del malvado Pedro Sánchez y únicamente justificada porque es amigo de Ayuso, ¿no? En fin, las excusas que pone este señor. Y en el apartado internacional, ojito a la muerte de Jean-Marie Le Pen, que es el padre de Marine Le Pen, un histórico de la extrema derecha francesa. Vamos a ver cómo han reaccionado los franceses a su muerte. Y también, por supuesto, vamos a seguir viendo cómo, pues Trump ha entrado en modo delirio antes incluso de tomar la presidencia de los Estados Unidos. Ahora Biden todavía está yendo sus últimos días al frente de la presidencia. Bueno, pues Donald Trump sigue con sus amenazas de hacerse con el control de Canadá, de invadir Groenlandia, de controlar militarmente el canal de Panamá. Y claro, cualquiera aquí se pregunta, ¿y en qué diferencia a Donald Trump diciendo esto de lo que decía Putin antes sobre Ucrania, antes de invadirla? Son exactamente lo mismo. Lo ha justificado diciendo que es su espacio vital, lo cual te hace echar a temblar. Y vamos a hablar también de Venezuela, donde el día de mañana, el viernes 10, es cuando en principio Nicolás Maduro va a volver a tomar el poder como presidente, él dice, electo de Venezuela, pero se va a presentar ahí Edmundo González, que es el otro que dice que ha ganado las elecciones y que tuvo que salir corriendo
Y se va a presentar ahí con líderes presidenciales del resto de América Latina, expresidentes del resto de América Latina, y bueno, pues algunos están augurando lo peor. Un enfrentamiento armado, un choque de dos legitimidades, en fin, lo peor que te podías esperar en un proceso como el que está viviendo ahora mismo Venezuela. Pero vamos a ir paso a paso, vamos a tratar todas estas cosas hoy, jueves 9 de enero, aquí, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Por primera vez se tenía que sentar Miguel Ángel Rodríguez delante de un juez para explicar su papel en todo el asunto del novio de Ayuso, las filtraciones, el fraude fiscal, etcétera, etcétera. A la entrada, los periodistas se arremolinaban en torno al protagonista de la noticia y le preguntaban que, bueno, pues iba a decir la verdad, como tenía que hacerlo, evidentemente. Y Miguel Ángel Rodríguez respondía: la verdad siempre para adelante. La verdad siempre pa'lante, que es lo que siempre está diciendo de todos. De Pedro Sánchez, que va pa'lante, de Begoña Gómez, que va pa'lante, del hermano Sánchez, que va pa'lante, del fiscal general del Estado, que va pa'lante. Dice que todo el mundo va pa'lante y ahora ha dicho que la verdad va pa'lante, ¿entended? Eso de ir pa'lante no era simplemente pues una frase graciosa que va diciendo, no. Cuando vas pa'lante significa que vas hacia algo malo. Bueno, pues en este caso decía que la verdad también iba pa'lante, por supuesto, porque su relación con la verdad pues es un tanto complicada. Eso sí, tenía un problema Miguel Ángel Rodríguez, y es que delante de los periodistas podía mentir todo lo que le diese la gana, de hecho lo hizo, pero delante del juez no. Delante del juez tenía que decir la verdad, porque en el caso de que le pillasen diciendo alguna mentira, eso iba a tener consecuencias legales. Y por eso, precisamente, fue donde reconoció que fue él el primero que filtró el primero de los correos que fue publicado entre Fiscalía y el novio de Ayuso, que posteriormente fue publicado en el diario El Mundo. Aquella infame portada en la que daban a entender que, claro, era la Fiscalía la que quería llegar a un acuerdo con el novio de Ayuso y después habían retirado ese acuerdo para intentar fastidiar a Isabel Díaz Ayuso, etcétera, etcétera, como si fuese esto simplemente una mera inspección fiscal y no dos delitos de fraude fiscal de más de 150.000 euros cada uno por haber cobrado 2 millones de euros en mascarillas. Fue él el primero que lo filtró. Y si no tenemos suficiente con esto, Miguel Ángel Rodríguez reconoce en el Supremo que filtró uno de los correos del fiscal del caso de la pareja de Ayuso, resulta que tenemos también lo siguiente. Miguel Ángel Rodríguez pone en cuestión el relato de la pareja de Ayuso al ser obligado a decir la verdad en el Supremo. El jefe de gabinete de Ayuso revela que el empresario lleva meses ocultando a los tribunales que él mismo autorizó difundir un correo confidencial de la Fiscalía sobre su caso e incurre en contradicciones sobre quién se lo hizo llegar. Básicamente llegó a reconocer que había sido el propio novio de Ayuso quien le había mandado esos correos. Y claro, aquí, como os decía antes, pues te hace pensar, ¿qué hace un presidente, qué hace un jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ejerciendo de defensa de un particular que se cansaron de llamar particular? No, es simplemente un particular. El novio de Ayuso, no. Un particular que tiene su vida propia, no sé qué. Bueno, pues curioso, ¿no? Que para ser un particular primero tuviese la jefa del Ejecutivo madrileño con el cartelito delante poniendo Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid defendiendo a un defraudador fiscal. Que tuviese el número 2, Alfonso Serrano, tomándose una Coca-Cola, que decía él, viendo la estrategia de defensa de un particular. Y que también tuviese no solamente al jefe de prensa de la Comunidad de Madrid, que también iba difundiendo notas de prensa defendiendo a este señor, sino a Miguel Ángel Rodríguez, ya ahora reconocido, filtrando correos para intentar beneficiar su relato público, que además no va a ningún lado, porque es que, por fortuna, nos enteramos de que el tipo había reconocido 2 delitos de fraude fiscal. 2 delitos de fraude fiscal. Aquí Óscar Puente planteaba algunas preguntas que nos surgen a todos respecto a este caso. Primero, si el supuesto defraudador, como ha defendido el Partido Popular, era un ciudadano particular, ¿qué hacía el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid filtrando a la prensa correos electrónicos de un caso que solo atañe a un particular? Lo que nos estaban preguntando todos ahora mismo. Segundo, si el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid filtra correos de un caso que solo atañe a un particular, ¿no es esa prueba bastante de que la presidenta es partícipe o beneficiaria al menos del supuesto fraude cometido por este? Si no es así, ¿qué sentido tiene que su jefe de gabinete participe de esa filtración? Claro, es que esta señora vive en un piso pagado por este señor, por el señor que es defraudador, confeso. Además, no condenado, ojo, pero confeso desde luego.
¿Será que se está beneficiando? Porque si no, no se entiende que le proteja de esta manera al jefe de gabinete de esa presidenta. Tercero, ¿quién le proporcionó al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid los correos electrónicos que filtró? En el origen de esa filtración hay un delito de revelación de secretos. ¿Fue el presunto defraudador? ¿Fue la presidenta para la que trabaja? Bueno, pues el propio Miguel Ángel Rodríguez ya respondió a esta pregunta. Fue el presunto defraudador. ¿Era la presidenta de la Comunidad de Madrid conocedora de que el autor de esa filtración era su propio jefe de gabinete? ¿Tuvo conocimiento de esa filtración antes de que se produjera? En caso afirmativo, ¿consintió la filtración? Hombre, pues esto es un poco pregunta retórica. Evidentemente sí, era consciente de lo que estaba ocurriendo. 5. ¿La filtración de ese correo electrónico no molesta al particular supuestamente defraudador? ¿Va a interponer una querella por revelación de secretos? Por supuesto que no. La querella de revelación de secretos simplemente es si enseñas todos los correos electrónicos, que es lo que le jodió a Miguel Ángel Rodríguez, a Isabel Díaz Ayuso y sobre todo a Alberto González Amador, el novio de Ayuso. No que se filtrase una parte malintencionada con intención de dañar la imagen de la Fiscalía diciendo que era controlada por el gobierno y tal. No, no. Lo que le fastidió es que se enseñase todo para desmentir el bulo. Lo que le fastidió es eso. Novio de Ayuso. 6. A la luz de las revelaciones del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿va a abrir el Tribunal Supremo una pieza separada en la investigación que ya tiene abierta también por un delito de revelación de secretos? Debería. 7. ¿Tiene algún sentido, si no se investiga, la filtración del email proporcionado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se prosigue con la investigación de la filtración del otro correo? Porque si es así, ¿no evidencia la propia investigación que solo interesa el delito en función de quién lo haya podido cometer? Pues sí, pues evidentemente, porque quieren cobrarse la cabeza del fiscal general del Estado, y no por el fiscal, sino porque creen que esto va a perjudicar a Pedro Sánchez. Ya está, poco más que eso. E intentan convertir un caso de un tipo que ha reconocido haber defraudado 350.000 pavos en el caso del fiscal general del Estado, simplemente por haber desmentido un bulo que en primer lugar se publicó de manera cortada. Cuando lo enseñas todo, pues claro, entonces se ponen nerviosos. Esta y otras preguntas son inevitables en este momento, dice Óscar Puente, y espero que alguien las formule donde proceda. Yo, en todo caso, las expreso en voz alta. Y pues ojalá esto no se quede simplemente en un hilo de Twitter o en esto que estamos comentando aquí en el podcast, sino que vaya más allá. Y haya, por lo menos, algún juez que decida que esto es importante o mínimamente importante. Pero, ¿realmente de qué va este asunto? El asunto no va de la filtración sí, de la filtración no. Va de una cosa muy anterior, que es de lo que intenté hablar ayer en la hora de la 1. Alan, ¿qué esperas de la declaración de hoy? Hombre, pues como mínimo que diga la verdad, que en el caso de Miguel Ángel Rodríguez pues se le atragante en muchas ocasiones. Está muy acostumbrado a hacer todo tipo de declaraciones, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, sobre todo a través de su Twitter, a determinadas horas, que empieza a poner unos tweets muy curiosos. Aquí que se intente ser elegante, dije a determinadas horas, no son a determinadas horas, es por la noche, a altas horas de la noche, que es cuando empieza a poner esos tweets, pues no sé, porque se le suelta más la lengua a determinadas horas. Por supuesto, desde llamar corrupto y dictador al presidente de gobierno a decir que absolutamente todo el mundo va para adelante, bueno, pues ahora le toca a él dar la cara y explicar cuál es su papel en todo este asunto, porque no es un papel aledaño, no es un papel de un comentarista que pasaba por ahí, no, es el papel del jefe de gabinete de una presidenta autonómica que entra de lleno en el asunto de la defensa de un supuesto particular que es el novio de Ayuso, en el momento en el que se conoce el supuesto fraude fiscal posteriormente confirmado por el novio de Ayuso, y salen a defenderlo desde toda la estructura del gobierno de la Comunidad de Madrid. Su defensa, en ese momento, unos se reunieron con él tomándose una Coca-Cola, Miguel Ángel Rodríguez empezó la defensa pues filtrando aquellos correos que lo inician todo y que después han constituido la base fundamental de toda esta cortina de humo que se ha trazado en torno al asunto del fiscal general del Estado. Es una portada en la que aparecen una parte de los correos de manera interesada con la que se intenta decir que es la Fiscalía la que intenta llegar a un acuerdo con el novio de Ayuso. Cuando al revés. De alguna manera que, claro, que lo que quieren es una operación claramente políticamente intencionada con la que empurar al novio de Ayuso para así perjudicar políticamente. Después resulta que la Fiscalía hace un comunicado en el que desmiente eso y dice no, esto no es cierto, nosotros no hemos presentado ningún tipo de acuerdo, sino que ha sido él el que ha venido a pedirlo, y ahí aparece pues toda la polémica, porque dicen que ese comunicado era el delito más grave, después ese comunicado ya no han dicho que es delito, ahora delito es la filtración posterior, etcétera, etcétera. Pero todo nace en lo que hace este señor, que hoy por fin, después de tantos meses de tertulias, de titulares, de declaraciones, por fin el que empieza todo esto va a tener que explicarnos. La primera filtración, ¿quién la produce? La produce Miguel Ángel Rodríguez, ¿cierto? Y lo que viene después es simplemente un desmentido
que intentaba dejar por los suelos la labor de la Fiscalía diciendo que estaba de alguna manera políticamente motivada. Y todo lo que vino después es simplemente cortina de humo para que no digamos lo que voy a decir yo a continuación, que el problema aquí es un señor que cobra 2 millones de euros en lo peor de la pandemia por comisiones de mascarillas y como después no tiene suficiente, decide defraudar 350.000 euros. Que por cierto ahora a todo el mundo que se atreve a llamarlo defraudador confeso, a una persona que ha confesado defraudar, le está mandando citaciones, le está mandando querellas, le está denunciando, en fin, yo no sé si esto es la libertad de expresión que tanto predican algunos. Completar. Bueno, pues ahí tenéis lo que tanto les molesta que se diga. Porque ese es el origen de todo el asunto. Que no quieren que hablemos de que esto empieza con una comisión de 2 millones de pavos. Es que un español medio, con un sueldo medio en España, para conseguir 2 millones de pavos, tendría que estar ¿cuánto tiempo trabajando? 70 años de trabajo, 80 años de trabajo, no de vida, de trabajo. Es decir, trabajar hasta los 130 años. 80, 90 años. Pues este tipo de un plumazo. Y además no con una cosa cualquiera, que mira, si te veas una comisión carísima porque has vendido un Rolex, oye, pues enhorabuena, has vendido un Rolex. O le has vendido un coche carísimo a un ricachón, o le has vendido un yate a un ricachón y te llevas una comisión muy grande. Pues que aquí no era venderle cosas innecesarias a ricachones podridos de dinero. Esto era forrarse a costa de cobrar dinero con las mascarillas que en aquel momento necesitaba todo el mundo, sobre todo los sanitarios que se jugaban la vida cada día cuidando a aquellas personas que en el primer momento del COVID tenían que estar aisladas porque no sabía demasiado bien lo que estaba pasando. Y estaban muriendo cada día 700 personas, sobre todo personas mayores. Y mientras tanto, chupópteros como este señor, como el hermano de Ayuso, como Koldo García, que cojones, también Koldo García, Víctor de Aldama y toda esta gentuza, se estaban forrando a costa de esto. Y como el tipo no tuvo suficiente, después decidió defraudar 350.000 euros, lo que constituye en 2 ejercicios fiscales distintos 2 delitos de fraude fiscal. Más de 150.000 euros. Que también lo digo, en este país me parece a mí vergonzoso que no sea delito de fraude fiscal hasta los 150.000 euros. Que también para defraudar 150.000 euros tienes que haber cobrado un pastón, amigos, un pastón. Y además también delitos de falsedad documental, porque literalmente se inventó facturas para decir que tenía más gastos de lo que realmente tenía. Y así poder defraudar. Eso es lo que no quiere que se hable. Y pues lo siento, pero yo lo voy a hablar. Cada vez que tenga posibilidad, un altavoz, sea en mi podcast o sea en televisión. Voy a hablar sobre este asunto. Porque prefieren que hablemos del fiscal general, de si Miguel Ángel Rodríguez filtró o no. Pues no, vamos a hablar de dónde está el origen de todo este asunto. Y de que es curioso que sea Ayuso la que tiene esta obsesión con los comisionistas. Primero su hermano, ahora resulta que su novio también es comisionista. Es alucinante. Bueno, vamos a escuchar a Jesús Maraña en la cadena Serena 25 hablando de esto. Me canso de sorprenderme en cada paso que se va dando en esta instrucción, ¿no? Porque me parece importante. Y ahora vamos ya con el asunto de lo que ha ocurrido delante del acto de los 50 años. Para variar, de 50 años sin Franco. Para recordar el origen del trazado, ¿no?, que sigue el instructor Hurtado. Esto llega, recordemos, procedente del Tribunal Superior de Madrid, situando la posibilidad de un delito en la nota informativa que hizo la Fiscalía. Que decían que lo delictivo era la nota informativa desmintiendo. Que ahí no hay delito. Eso faltaría. Claramente. Y en una decisión que es bastante inédita, dice, bueno, pero vamos a ver si lo hay en la filtración del famoso correo, ¿no? Y apunta directamente al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid. No señala en ningún caso a los que en ese momento ya se sabe que es que lo recibieron ese correo en la Fiscalía de Delitos Económicos más de 22 personas. Bueno, esto a mí me parece como mínimo sorprendente. Se va directamente a donde se va, que es donde hoy mismo ha situado el asunto también el propio Miguel Ángel Rodríguez. Se va a encausar, a imputar y, si es posible, a condenar al fiscal general del Estado y, en segundo lugar, o en primero, no lo sé, al propio presidente del gobierno. Porque eso también es lo que ha dicho Miguel Ángel Rodríguez. No os voy a poner el vídeo para ahorraros escuchar a Miguel Ángel Rodríguez, pero básicamente dice nada más salir de declarar. Bueno, quiero decir que el que tiene que pagar aquí es el fiscal general del Estado y en segundo lugar tiene que ser condenado el principal de los corruptos, que es Pedro Sánchez. Es que ya lo que faltaba. O sea, cuando se denuncia la corrupción de darle a tu propio hermano comisiones por mascarillas, el que tiene que dimitir, ¿quién es? Pablo Casado, no Ayuso, Pablo Casado. Después resulta que cuando el que defrauda es tu novio, el que tiene que dimitir es Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, tiene que dimitir también, parece ser, todavía no lo han conseguido, pero lo están intentando, el fiscal general del Estado y al final también Pedro Sánchez. No, si es que es alucinante. Oye,
que dimite a todo el maldito mundo excepto la que está en el centro de todas las malditas polémicas. Desde Pablo Casado hasta Pedro Sánchez tienen que dimitir, pero Ayuso ahí sigue, ¿no? En pie, frente a un entorno en llamas, porque es que es alucinante lo de esta señora. Bueno, vamos con el asunto de los 50 años sin Franco. Resulta que delante del espacio donde se estaba celebrando, el Museo Reina Sofía, se han concentrado todo tipo de energúmenos con mucho tiempo libre para estar pues un miércoles ahí pues gritando lo que vais a escuchar a continuación. Y esto lo compartió el grandísimo periodista Vito Quiles. Dice: tensión a la salida de Pedro Sánchez del acto por la muerte de Franco. Tensión. Vais a ver la tensión. El presidente ha salido por la puerta de atrás mientras los españoles le gritaban: hijo de... Los españoles, ¿eh? Había 47 millones de españoles aquí, vais a ver. Como siempre, no innovan mucho en los cánticos. Sí, estos son los españoles. Son pocos, ¿no? Los españoles. En fin, la misma cutra de siempre. Además, le están gritando y no está ni ahí Pedro Sánchez, pero bueno. Son literalmente, ¿cuántos? 20 personas. Gente con mucho tiempo libre, poca educación. Ya está, no hay mucho más misterio en este caso, pero sí lo hay en lo que ocurrió después, que os decía, entre Bertrand Ondongo y algunos periodistas, que vais a ver, pues bueno, lo que ha ocurrido. Pero antes de esto, ¿qué es lo que ha pasado dentro del acto? Bueno, pues se han dicho algunas cosas que, si me preguntáis, yo creo que tienen bastante sentido. Vamos a escuchar algunas de ellas. Empezamos con el presidente del gobierno, que en su intervención pues ha alertado sobre que el franquismo no es una cosa en el pasado que quedó y ya está, porque hay gente que todavía en el día de hoy, por desgracia, sigue reivindicando el franquismo como una etapa de progreso, como algún que otro diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Y también en la Constitución española. Porque, como bien se ha dicho en el vídeo, si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. Es algo que se puede perder, como ocurrió hace casi un siglo, cuando 14 de las 24 democracias que existían en el mundo se convirtieron en dictaduras. Y los derechos y libertades de 1 de cada 3 europeos y de 26 millones de españoles y españolas se vieron cercenados. Por tanto, puede volver a ocurrir. Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza, y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas. Basta con entender que la libertad, la verdadera libertad, es aquella que nos hace mejores como personas y como sociedad, y es aquella que nos permite votar y participar, manifestarnos y expresar nuestras ideas y vivir de acuerdo a ellas, sin ningún tipo de miedo, ni miedo a la represión o a la censura, ni miedo a que alguien nos saque de madrugada de nuestra casa, nos expulse de nuestro trabajo o nos condene al ostracismo social, como ocurrió durante todos esos años de dictadura. Por todo ello, en un aniversario como el que celebramos en el año 2025, y hoy más que nunca, tenemos que reivindicar, tenemos que defender y tenemos que fortalecer la democracia en nuestro país. Bueno, fundamentalmente lo que creo que es más importante de lo que ha declarado es sobre todo la cuestión de, ojo, porque esto no es una cosa que se acaba y que ya nunca vuelve. Es decir, el conquistar la libertad. Y sobre todo, no hace falta ser una persona de izquierdas, mega progresista, socialcomunista, que dicen, para estar en contra del franquismo. En cualquier país de la Unión Europea, también la derecha es antifascista. En Francia, sin ir más lejos, la derecha republicana fue también la que construyó las bases de la república posterior a la invasión nazi de su país. Ahí estaban todos, evidentemente, siendo de derechas, con sus ideas de derechas más conservadoras, pero al mismo tiempo claramente antifascistas y comprometidas con la democracia. Bueno, pues en este país, por desgracia, sobre todo porque si tenemos en cuenta que este principal partido conservador español fue fundado por un ministro de Franco, pues no pasó por esa etapa, no sé, de purga, de depuración,
de responsabilidades y directamente pasamos pues, a una derecha justificativa, a una derecha que no veía con malos ojos y que todavía, 50 años después, es incapaz de aplaudir con normalidad pues, que el dictador muriese. Por desgracia en la cama y no juzgado, como en Chile o en Argentina, o no con los pies hacia arriba como en Italia. Pero bueno, murió. Eso fue lo que posibilitó que se abriese una etapa de libertad que no llegaría hasta años después, por supuesto, hasta que se votó. Bueno, también se ha referido Pedro Sánchez en este acto a Elon Musk, que está siendo un poco el protagonista recientemente junto a Donald Trump de estos últimos días. Porque está intentando pues, intervenir en procesos electorales, sobre todo en Alemania ahora que se acercan las elecciones. De hecho, si no me equivoco, hoy precisamente ha ido el señor Elon Musk a hacer un podcast, una entrevista, con la líder de la AfD, de la Alternativa para Alemania, que es el partido neonazi, que está creciendo cada vez más en las encuestas. O sea, para que veáis, el tipo más rico del mundo. No solamente más rico, sino con más poder del mundo ahora mismo, porque es el número 2 de Trump y sobre todo porque es dueño de una red social que compró para básicamente intentar modelar la conversación mundial, pues va ahora a darle bombo, a hacer más famosa y intentar que logre ganar las elecciones a una líder neonazi en Alemania. Los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. Bueno, es algo aquí que se puede... donde he explicado otra vez lo que acabamos de escuchar. Pero se ha referido, por primera vez, no lo había hecho todavía nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al asunto de Elon Musk interviniendo directamente en los procesos democráticos de nuestros países en la Unión Europea, que es una intervención intolerable, pero que es lo que está ocurriendo. Y al final, esto que ahora parece una cosa rara, en los próximos años seguramente empezará a ser cada vez más habitual. Este tipo de tecnócratas, gurús de la tecnología, megamillonarios de Silicon Valley y Estados Unidos, extendiendo su influencia por todo el mundo a través de las plataformas, pues bueno, que evidentemente están en todos nuestros teléfonos móviles y que, al fin y al cabo, genera la conversación pública, que después se convierten, pues evidentemente, en votos. Es decir, unas pocas personas con un poder inmenso. ¿Os acordáis de eso que repiten tanto los liberales que ahora se han olvidado? Que es el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, pues eso se arregló en los estados, haciendo estados de derecho en los que el poder estaba dividido en 3 poderes distintos, que se controlaban entre ellos. El poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Sin embargo, dentro de estas empresas tecnológicas, megaempresas tecnológicas gigantescas y mundiales, no hay separación de poderes alguna. Hay un poder absoluto donde el que en ese momento tenga la mayoría de las acciones, en este caso de el señor Musk, que puede hacer lo que le venga en gana. Vamos a escuchar también a Aimar Bretos en Hora 25 en la cadena SER, preguntándose por qué genera tanta urticaria esta reivindicación de la memoria democrática en nuestro país. El PP y Vox no van a acudir mañana al acto con el que el gobierno inicia la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco y cómo aquel acontecimiento histórico fue el catalizador del periodo de apertura que vino después y que derivó en la llegada de las libertades y la Constitución del 78. El PP y Vox no van a acudir por decisión, los Reyes no van a acudir teóricamente por agenda. Eso es lamentable. A los embajadores de varios países. El acto por la muerte de Franco está agendado desde hace un mes, pero la Casa Real no ha tenido margen en este tiempo para modificar la agenda de mañana y hacerla compatible por la memoria que se celebra en Madrid, a unos minutos en coche de la Zarzuela. No ha habido margen. Ojalá este nuevo año les traiga una mayor flexibilidad en las agendas. No vaya a ser que alguna mente retorcida pudiera pensar que les resultaba incómodo este acto, por lo que fuera. Hay un argumento que se está usando mucho estos días para tachar de extemporánea esta conmemoración, y es que con la muerte de Franco no llegó inmediatamente la libertad, y eso es así, eso es verdad, eso lo sabe cualquiera que lo viviera y cualquiera que lo haya estudiado después. Eso es obvio. Como también es verdad que poco hay que celebrar en que el dictador muriera siendo dictador, que después de 40 años de dictadura cruel y sanguinaria, el dictador muriera en la cama y en el poder. Ahora bien, que sin la muerte de Franco en el 75, las libertades habrían tardado mucho más en llegar a España, eso parece también de cajón para quien lo quiere entender.
y que eso es algo a conmemorar como parte de un proceso hacia la democracia, también por pura relevancia histórica y por homenaje a quienes pagaron con la vida, con la prisión o con torturas la lucha por los derechos y las libertades que ese dictador aplastó. Al gobierno le corresponde mañana en ese acto y en el resto de actos previstos para este año demostrar que no pretende utilizar esta conmemoración para capitalizarla políticamente, ideológicamente, o que tampoco pretende usarla, digamos, para ahondar la brecha de división que atraviesa ya suficientemente nuestra política. Y a la derecha española le corresponde explicar por qué 50 años después le genera semejante urticaria política todo lo que tiene que ver con la memoria democrática. Y si, en caso de que el PP no tuviera a Vox comiéndole la tostada por la derecha, Feijóo, en otra circunstancia, habría tenido tanto reparo en acudir a un acto por la memoria como el de mañana. Aimar Bretos. En fin, preguntas muy necesarias, una buenísima intervención de Aimar Bretos y también esa pregunta de ¿tanto le costaba cambiar la agenda de un maldito día? Decirle a los embajadores, oiga, vengan una hora después porque ahora tengo un acto importante en la que mi país recuerda como hace 50 años que por fin dejó de estar bajo el yugo de Francisco Franco. No, por cuestión de agenda no pueden asistir. Es una auténtica vergüenza que igual alguno que otro pues le hará recordar que la legitimidad de la monarquía en este país no viene de un sentimiento social compartido de queremos no votar a nuestro jefe del Estado, sino que viene de una sucesión elegida directamente por Franco en la cabeza de Juan Carlos I, que fue quien decidió que le sucediese en el poder. Después Juan Carlos I dijo, bueno, me va a ir mejor si apoyo la democracia que si intento hacer otra dictadura, porque no tenía capacidad para hacerlo Juan Carlos, ya sabéis, capacidad tenía para otras cosas, para ser dictador no. Él le salió bien, y tan bien que le ha salido, que se ha hecho millonario, millonario con este asunto, de ser rey de España y las comisiones que cobró después. Pero si estaba ahí desde el primer momento, fue básicamente porque le había elegido esta misma persona de la que ahora nos alegramos que ya haga 50 años que no está entre nosotros. Bueno, vamos a lo que os dije. ¿Qué ha pasado entre Ana Pardo de Vera y Bertrand Ondongo? Pues vamos a ver el vídeo. Estaba ahí pues preguntando, acusando a gente. Y como veis, le ha cogido el micrófono a Ana Pardo de Vera. De hecho, vergüenza me daría ser negro y ser fascista. ¿Que me des? ¿Que me des mi micrófono? ¿Que me des mi micrófono? Tenemos a una periodista que... Se está descojonando Ana Pardo de Vera. Y se lo ha tirado al suelo. Se le encara Bertrand Ondongo. La tienen que proteger todos los hombres y mujeres que estaban ahí. Se la ha encarado de una manera que parecía que le iba a pegar prácticamente. Y aquí veis como bueno, ya lo acaban echando, le dicen eres un violento. Por supuesto ellos han titulado Ana Pardo de Vera y sus hienas atacan a Bertrand Ondongo, hombre. Quien estaba en el sitio acosando a la gente no era precisamente Ana Pardo de Vera y sus hienas que dicen. Ahora veis como Bertrand Ondongo, el conocido como el que llaman negro de Vox, va a recoger el micrófono que está en el suelo. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, pues como estáis viendo, estaba Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. No me llames anormal. Asistiendo ¿Anormal? a este acto, el acto que acabamos de ver ahora. No estamos dando guerra. Y mientras estaba llegando, Queremos que nos responda si lo que se está celebrando aquí hoy es... pues estaba acosando a Unai Sordo. Si esto es luchar contra la pobreza infantil, que es la Está preguntando que si este acto por los 50 años sin Franco es luchar contra la pobreza infantil. Cuando es que son preguntas absurdas. Es evidente que no. Y que no es incompatible al mismo tiempo alegrarse de que España lleve 50 años sin el dictador con al mismo tiempo luchar contra la pobreza infantil. No son dos cosas incompatibles. No tienes que elegir o una u otra. Eliges o antifascismo o contra la pobreza infantil. Verás, una cosa que te va a sorprender. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pues en fin, le daba igual. Simplemente estaban ahí como acosando. Lleva un guardaespaldas. ¿Usted quién es? Que no guardaespaldas, es un compañero. Pues estaba con un compañero, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, al que, bueno, pues básicamente intentaba ayudar para que... Quiero saber, que no no me voy a llames contestar. gilipollas es usted. Que se dejase en paz. Pero quiero hacer un par de preguntas. No seas pesado. Pero tiene que responder. Pero tiene que responder, hombre, no. Porque por fortuna vivimos en un país en libertad, en el que igual que tú tienes libertad para hacer una pregunta, si alguien no quiere responderte, no te tiene que responder. Una vez tú ya has planteado una pregunta y alguien te dice no te quiero responder, si tú sigues acosando de esta manera, eso ya no es libertad, eso es directamente acoso. Porque le pago Pero el sí. sueldo. ¿Te parece poco? Sí, pago mis impuestos. Quiero que Le me pago diga yo el qué es lo sueldo, que se celebra dice. aquí hoy. España líder en paro. La O sea, cuando tú pagas tus impuestos, entonces tienes derecho
a acosar a quien te dé la gana. Y además que no es ni un cargo público, Unai Sordo, que es el líder de Comisiones Obreras, Vale, pues suéltame. cuya principal financiación no es las subvenciones públicas, no como sus amigos de Vox, por ejemplo. Se celebra aquí hoy. ¿Qué pasa con el paro? La corrupción. La principal fuente de financiación de Comisiones Obreras y de todos los sindicatos, por mucho que digan otra cosa, son las afiliaciones de los distintos afiliados. Vale, ya está. Las cuotas que pagan. Ya está. Y como ves, empieza a empujar. Ya está. Te lo he dicho. Ya está. Venga, No tiene fuerza. No hagas eso porque no tiene fuerza. No tiene fuerza, dices que. O sea, y el tipo no se achanta, no deja de meterse por en medio, se están descojonando de él directamente. Ridículo. Pero estamos para celebrar los muchos logros que yo creo que también Estaba contestando aquí a los de Canal Red, del programa de Pablo Iglesias. Bueno, vamos a hablar de la corrupción. Y está, como veis, acosando. Aquí se acerca Aquí tenemos Unai Sordo la reunión de los más grandes. Aquí a besos. a saludar a. ¿Qué tal? Gonzalo Miró. A Gonzalo Miró y a Ana Pardo de Vera. Acompañarles. Le saluda y el tipo está ahí acusándoles. Progresista de periodistas. Hay que ser tonto para ser negro y ser fascista. Y le empieza a decir a Ana Pardo de Vera, hay que ser tonto para ser fascista, para ser negro y ser fascista. Lo que es usted tonta. Violenta. Y entonces cuando ya le coge el micrófono, bueno, pues ya ocurre todo lo que hemos visto antes. Y se lo tira, básicamente. Bueno, pues han empezado una campaña tremenda desde la extrema derecha, diciendo que, bueno, como decía aquí Bertrand Ondonco, que cuando le ha tirado el micrófono, ha dicho Ana Pardo de Vera, periodista de Público, a la que le mando un abrazo gigantesco desde aquí, cógelo como gorila. Eso es lo que dice Bertrand Ondonco que le ha dicho. Cuando evidentemente si tú escuchas más o menos, aunque han cortado el audio, se puede entender cógelo como los fascistas. Pero bueno, dice que ha dicho cógelo como gorila. Dice Bertrand Ondonco, conmigo todo está permitido. Nadie hablará de racismo porque no soy un negro de verdad y porque no soy un millonario futbolista. Ana Pardo de Vera, los progresistas y antirracistas de toda la vida. Aquí le ponen debajo. Literalmente se oye, cógelo como los fascistas, Ondonco. No tuviste con intentar colar los 1000 muertos de Bonaire, ¿verdad? Bueno, en fin. Y Ana Pardo de Vera evidentemente ha contestado. Y dice, ¿ves cómo lo de ser negro y de Vox colapsa la neurona? Es tan fácil demostrar que no te llamé gorila, pobrecillos, soy animalista. Dice, como que me denuncies. Adelante, Ondonco. En fin, pues esto es lo triste, imagen lamentable que hemos tenido que ver a las puertas del acto de los 50 años sin Franco. Por cierto, os decía al principio que Daniel Esteve, el líder de Desocupa, ha amenazado con acudir y boicotear la presentación del libro de Irene Montero. Lo publican aquí en Público. Que me acaba de mandar el equipo. Y vamos a ver cómo... Pues efectivamente Daniel Esteve, vamos. ha amenazado con hacer lo siguiente. Apuntaros la fecha y el horario y el lugar, porque vamos a estar presente unos cuantos amiguitos. Creo que en la convocatoria somos ya casi 200. 200 hasta ayer, ¿vale? Este viernes 10 de enero a las 7 de la tarde, la querida Irene Montero hace la presentación en la Taberna Garibaldi de La Rata del Coleta. Madre mía. Para... Este es un tipo que enseña, que forma a 30.000 policías en España. Es que es alucinante, de verdad. Que este gobierno permita que un tipo como este enseñe a nuestros policías. Que no solamente es que no ayuda a proteger, sino que está literalmente llamando a acosar y a ir a hacer todo lo contrario que tendría que hacer un policía, que es permitir que un acto de libertad se produzca, pues eso, libremente. Presentar su libro Algo habremos hecho. Sí, querida Irene, algo habéis hecho. Soltar violadores, tocar los cojones y vivir del cuento. Pero no te preocupes, como me imagino que es entrada libre, el viernes a las 7 de la tarde, yo y unos cuantos amiguitos que podéis contactar conmigo por privado, porque por mis cojones que vamos a ir, queremos escuchar todas las tonterías que quieres decir y espero que sea entrada libre. Y si no lo es, pues tendrás que poner como 150 porteros para que no nos dejen entrar. Aunque creo que vamos a entrar. Imagino que ahora mismo cuando veas este vídeo se te va a poner el culo cerradito. Pero eso sí, Irene, eso sí, somos personas racionales que iremos a tomarnos consumiciones, a ver cómo hablas, cómo haces el ridículo y aplaudirte. Te vamos a aplaudir mucho. El ridículo de Daniel Esteve. Madre mía, bueno, pues esto es la amenaza. Es una amenaza, es como voy a plantarme ahí con 200 personas en la presentación de tu libro, lo publican en redes sociales además para que más gente vaya diciendo el lugar, la hora, la presentación de un libro. O sea, ¿cómo puedes estar tan jodidamente resentido
Esto entiendo que lo plantea como una especie de publicidad para hacerse publicidad y bombo, de vamos a estar ahí, pero publicidad de la peor manera posible. O sea, acosando incluso en presentaciones de libros. Nos vamos a ir 200 personas. Bueno, pues el viernes veremos qué es lo que ocurre. Tendrá que acudir la policía, supongo. La policía a la que al mismo tiempo están formando estos tipos. Por eso digo que no tiene ningún tipo de sentido que sea precisamente la policía la que sea formada por esta gente. Porque son después los que después tienen que ir a solucionar los problemas que generan estos mismos, que es un problema que ha generado de nada, como auténticos matones o escuadristas. En ocasiones le llaman escuadristas fascistas. Bueno, pues esto es lo que hacen los escuadristas fascistas, ir a reventar actos que no les gustan. Esto es literalmente. Y además, la presentación de un libro. En fin. Y vamos ahora a pasar al ámbito internacional con este tuit. Y pasamos a la clave internacional en la que estamos viendo aquí una celebración. ¿Qué están celebrando aquí, amigos y amigas? Con cohetes, con petardos. Bueno, pues están celebrando la muerte de Jean-Marie Le Pen, que es el líder fascista, padre de Jean-Marie Le Pen, que ha muerto recientemente. Y aquí este usuario de Twitter pone Manu. Y aquí escandalizados por celebrar la muerte de Franco 50 años después. Y mientras tanto en Francia, pues este vídeo que ahora vamos a ver completo en la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bueno, como os decía, esto es lo que ha ocurrido en Francia al enterarse de la muerte de Jean-Marie Le Pen. Histórico fascista francés, últimamente enfrentado con su propia hija, porque incluso más fascista que la propia hija, era bastante más fascista que Marine Le Pen, pero cuya muerte pues ha sido recibida, pues ya veis, con cierta alegría por parte de una sociedad francesa, que son bastante más que los que antes decía Vito Quiles, que eran los españoles protestando contra Pedro Sánchez, que eran 20 señores con mucho tiempo libre diciendo Sánchez hijo de puta. Aquí hay bastante más franceses que ha convertido pues, bueno, esta jornada básicamente en un momento de celebración, como decía, para que después se quejen de celebrar los 50 años de la muerte de Franco. Pues mira cómo celebran aquí los primeros días de la muerte de Jean-Marie Le Pen los franceses. El asunto de Donald Trump, que como os decía antes, pues bueno, está completamente desquiciado, hablando de invadir Groenlandia, de hacerse con el canal de Panamá, de también incorporar a Canadá como estado número 51 de los Estados Unidos. Bueno, pues esta ha sido la respuesta de la líder de los Verdes de Canadá, diciéndole, bueno, dices que nos quieres integrar, pues a lo mejor es California quien quiere ser provincia nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos sanidad pública. Y es verdad que canadiense con dos dedos de frente querría integrarse en un país como Estados Unidos sin sanidad pública y el problema que tienen con las armas. De hecho, habría algún que otro estado, como por ejemplo California, que es de los estados más ricos además de Estados Unidos, que le gustaría desgajarse de Estados Unidos e ir a parar a un sitio con sanidad pública y más control de armas. I don't want to belittle Mr. Trump, but on the other hand, hey Donald, have we got a deal for you? Tenemos un trato para ti, Donald. Think we want to be the 51st? ¿Crees que queremos ser el estado 51? No. Pero quizás California le gustaría ser la 11ª provincia de Canadá. ¿Qué te parece? ¿California? ¿Oregón? ¿Washington? ¿Quieres proponer un referéndum? Porque tenemos un acuerdo para ti. Esto es lo que tienes. Atención gratuita de sanidad universal. Se acabaron los niños de 1 año que se quedan en la lista de Medicare y sus padres en las noticias intentando hacer un crowdfunding para llevar a su hijo al médico. Es que eso es fuerte, que tengas que hacer un maldito crowdfunding para poder llevar a tu hijo de 1 año al médico porque no te lo cubre el seguro. Es que es tremendo, de verdad. Sanidad universal y gratuita. Y adivina qué, esas leyes sobre armas que tu Congreso tiene demasiado miedo a aprobar por el lobby nacional de armas, también tenemos leyes restrictivas sobre eso. Por eso tenemos las calles más seguras del mundo. Y las mujeres tienen derecho al aborto en nuestro sistema de sanidad universal. Donald, piénsalo. Podrías deshacerte de todos esos estados que siempre votan al Partido Demócrata. ¿Y sabes qué más? Te quitaremos a Bernie Sanders de encima, un nuevo y orgulloso ciudadano canadiense de la gran provincia de Vermont. Vermont, New Hampshire, Maine. New Hampshire, Maine. Love to see you. Estaremos encantados de recibirlos. Already have deep. Bueno, en fin, o sea que se está cachondeando, básicamente diciéndole, pero no os dais cuenta que somos un país bastante, pero bastante mejor que el vuestro. Y como os decía, el día 10 de enero, mañana, viernes, va a tomar posesión Nicolás Maduro, de una manera pues un tanto fraudulenta, porque ni ha enseñado las actas de las elecciones, ni se ha confirmado que haya ganado efectivamente él. De hecho, todos los observadores internacionales, también la izquierda de Latinoamérica,
Desde Lula a Boric, pasando por Petro, toda la izquierda latinoamericana está diciendo que no tiene sentido, que no ha enseñado las actas, que básicamente son unas elecciones falsas y bueno, pues le ha importado, le ha entrado por un oído, le ha salido por el otro Maduro y mañana va a ser el día de posesión. Bueno, resulta que Edmundo González, que como sabéis estaba aquí en España asilado políticamente, se le ofreció asilo en España, que también decían algunos, no, ¿cómo puede ser que vaya a España? Bueno, pues va a España, a pesar de que estaba Ayuso diciendo que esto era Venezuela 2. Pero no se fue a Argentina a exiliarse, se vino a España. Bueno, pues en fin, ahora parece ser que Edmundo González, que ha estado estos últimos días de gira por América, va a volver, o eso es lo que dicen, acompañado de unos cuantos expresidentes latinoamericanos para pues, intentar hacer algo de ruido o reivindicar pues, que lo que está ocurriendo no es correcto o adecuado. Se ha emitido, mientras tanto, una orden de detención contra Edmundo González. Y mañana pues veremos qué es lo que ocurre. Si llega finalmente acompañado por expresidentes latinoamericanos, si le acaban deteniendo. El ejército está evidentemente del lado de Maduro, tienen todo el poder militar controlado y Edmundo González, pues si se presenta ahí sin más apoyo, que está rodeado de algunos expresidentes, pues no tiene demasiada buena pinta el asunto. Mañana veremos qué es lo que ocurre y lo comentaremos en el capítulo la semana que viene, me imagino, porque ya mañana es viernes y lo sabremos por la tarde, por el cambio de hora. Y hasta aquí, amigos y amigas, la clave internacional. Ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy comenzamos nuestro viaje en un 9 de enero de 1905, cuando las calles de San Petersburgo, en Rusia, se convirtieron en el escenario de uno de los acontecimientos más significativos de la historia de las luchas obreras. En una Rusia zarista, marcada por la pobreza extrema, la explotación laboral y la represión política, los trabajadores comenzaron un movimiento huelguístico que sacudiría los cimientos del imperio. Las condiciones que llevaron a este levantamiento eran verdaderamente inhumanas. Los obreros trabajaban jornadas de 12 a 14 horas en fábricas insalubres, con salarios miserables que apenas permitían la supervivencia. Los niños comenzaban a trabajar desde los 8 años. Las mujeres recibían la mitad del salario que los hombres y cualquier intento de organización obrera era brutalmente reprimido. El movimiento comenzó en la fábrica Putilov, la más grande de San Petersburgo, donde 4 trabajadores fueron despedidos por pertenecer a la Asociación de Obreros Rusos, una organización legal pero vigilada por la policía. La huelga de solidaridad que comenzó en Putilov se extendió rápidamente a otras fábricas y pronto más de 140.000 trabajadores estaban en huelga. Lo que comenzó como una protesta laboral se transformó rápidamente en un movimiento revolucionario que alcanzaría su punto crítico el 22 de enero, en el tristemente célebre Domingo Sangriento. Ese día, una manifestación pacífica de trabajadores, encabezados por el padre Gregory Gapón, se dirigió al Palacio de Invierno del Zar para presentarle una petición. Los manifestantes, que marchaban con iconos religiosos, retratos del zar, fueron recibidos con una lluvia de balas. Más de 1000 personas murieron y miles más resultaron heridas. La masacre del Domingo Sangriento fue un punto de inflexión en la conciencia del pueblo ruso. El mito del zar padre se desmoronó y la posibilidad de una reforma pacífica del sistema se desvaneció. Esta tragedia desencadenó una ola revolucionaria que se extendería por todo el imperio ruso y sentaría las bases para la posterior revolución de 1917, la de los soviets. Precisamente, uno de los protagonistas de esta futura revolución, León Trotsky, llegaría también a México un 9 de enero, pero de 1937, después de años de exilio y de persecución por parte de Stalin. México, bajo la presidencia progresista de Lázaro Cárdenas, se había convertido en un refugio para revolucionarios y disidentes políticos de todo el mundo. Trotsky, quien había sido una figura central de la Revolución de Octubre del 17 y el creador del Ejército Rojo, encontró en México su último asilo. La llegada de Trotsky a México fue un acontecimiento extraordinario. Diego Rivera y Frida Kahlo lo recibieron en Tampico y lo escoltaron hasta la Ciudad de México. El gobierno de Cárdenas, desafiando presiones internacionales, le otorgó asilo político y protección, demostrando el compromiso de México con la solidaridad internacional, igual que haría con todos los exiliados republicanos españoles. Durante su exilio mexicano, Trotsky mantuvo una intensa actividad intelectual y política desde su casa en Coyoacán. Allí escribió algunas de sus obras más importantes, como La Revolución Traicionada y su inconclusa biografía sobre Stalin. Su casa se convirtió en un centro de debate político e intelectual donde se reunían artistas, escritores y revolucionarios de diversos países. También, otro 9 de enero, pero de 1908, nacía en París Simone de Beauvoir, quien se convertiría en una de las voces más influyentes del feminismo y el existencialismo del siglo XX.
Nacida en una familia burguesa conservadora, Beauvoir rompió desde joven con las convenciones sociales de su época, dedicándose al estudio de la filosofía en un ambiente dominado casi absolutamente por hombres. Su obra maestra, El segundo sexo, publicada en 1949, revolucionó la comprensión de la condición femenina. En este libro monumental, Beauvoir analizaba cómo la sociedad construye la categoría de mujer como el otro subordinado siempre al hombre. Su famosa frase de "no se nace mujer, se llega a serlo", desenmascaró la naturaleza social y cultural de la opresión femenina, sentando las bases del feminismo moderno. Pero Beauvoir fue mucho más que una teórica feminista. Como existencialista de izquierda, desarrolló una filosofía que vinculaba la libertad individual con la responsabilidad social. Sus novelas como Los mandarines y La invitada exploraron temas como la libertad, el compromiso político en las relaciones humanas desde una perspectiva revolucionaria. Su vida personal fue tan revolucionaria también como su obra. Su relación con Jean-Paul Sartre, basada en el compromiso mutuo pero rechazando el matrimonio tradicional, desafió las convenciones sociales de su época. Beauvoir fue una intelectual comprometida que no dudó en tomar posición en las luchas de su tiempo, desde la Guerra de Argelia hasta el mayo del 68. Y finalmente, recordamos que otro 9 de enero, pero esta vez más reciente, de 2017, nos dejaba Zygmunt Bauman, uno de los pensadores más lúcidos para entender nuestro tiempo. Nacido en Polonia, en una familia judía, Bauman experimentó en carne propia los horrores del siglo XX. Tuvo que huir con su familia a la Unión Soviética cuando los nazis invadieron Polonia y más tarde sería expulsado de su país natal durante las purgas antisemitas de 1968. Bauman desarrolló el concepto de modernidad líquida para describir nuestras sociedades contemporáneas, donde todo es fluido, cambiante y completamente inestable. Según él, vivimos en una época donde las instituciones tradicionales se desmoronan, los vínculos sociales se debilitan y la inseguridad se convierte en una característica permanente de nuestras vidas. Su análisis de la globalización y el consumismo fue especialmente agudo. Bauman mostró cómo el capitalismo contemporáneo crea una sociedad de consumidores perpetuamente insatisfechos, donde la desigualdad y la exclusión social se naturalizan. Sus reflexiones sobre los residuos humanos del sistema capitalista, los refugiados, los pobres, los excluidos, sigue siendo tremendamente pertinente. Un aspecto menos conocido pero fundamental de su obra fue también su análisis sobre el Holocausto como producto de la modernidad. En su libro Modernidad y Holocausto, Bauman argumentó que el genocidio nazi no fue una aberración irracional, sino el resultado de la racionalidad burocrática moderna llevada a sus últimas consecuencias. Esta perspectiva nos advierte sobre los peligros que acechan en nuestra propia civilización tecnológica y burocrática, por muy racional que sea. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os planteo una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el capítulo de ayer hablamos de muchas cosas, de Miguel Ángel Rodríguez, de los abucheos a Amazon y de un poco todo lo que está ocurriendo también en el plano internacional. Vamos a leer algunos de vuestros comentarios sobre bastantes temas al mismo tiempo. Dice aquí Artur de Castro: lo de Miguel Ángel Rodríguez dependerá del jueza que le toque. Visto lo visto. Bueno, pues no es mal análisis. Sobre el tema de la realeza, del rey de España, que tampoco acudía a lo que hemos visto antes, el acto de los 50 años sin Franco, ¿qué más puede pasar para que la monarquía pase a mejor vida? Bueno, pues buena pregunta. Miguel MP dice: Miguel Ángel Rodríguez está acorralado tanto por la merecida denuncia, sin duda, su entorno es muy cuestionable, como el hecho de amenazar a periodistas. Y respecto al rey, pues el gobierno ya ha confirmado que estará presente en otros actos de conmemoración de la muerte de Franco, y aunque ya le vale porque es una fecha muy importante, al menos no es como los partidos de extrema derecha que se niega a celebrar la muerte de un dictador porque en el fondo les entristece. Lo de Feijóo es una vergüenza completamente indignante. José Muñoz dice: ¿qué va a pasar con todo esto de Miguel Ángel Rodríguez? Pues lamentablemente nada. Miguel Maldonado hace un gag en el que nos podremos reír, pero tiene toda la razón. En dicho gag acaba Ayuso diciendo que solo faltaría ya que los jueces también estuviesen de nuestro lado, a lo que le responden: no te lo vas a creer, Ayuso. El problema es que yo hace tiempo que me lo creo. Pues sí, cada vez es más fácil creérselo. Dice Abelina: ese policía que pasó datos a Miguel Ángel Rodríguez debería ser juzgado también, que eso es todo por la denuncia que le han puesto a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos personales de periodistas que estaban investigando el asunto del novio de Ayuso. Bueno, pues resulta que esos datos se los pasó un policía que ejerce de protección de Isabel Díaz Ayuso, de escolta, pero que también, pues sí, estoy de acuerdo con Abelina, que también debería ser por lo menos investigado para explicar qué hace dando datos de periodistas. Elena dice: ¿quién puede llamar guerra civil a un golpe militar? La guerra fue forzada para defender el gobierno legítimo de la República. No quedó otra opción que defender la legitimidad política, que fue un avance social significativo. ¿Qué pasó a partir del 39? Represión y pobreza. Es una patraña histórica lo que ahora se cuenta. Hay que decirlo
alto y claro, y aquí este usuario pone: Suárez no solo nos coló a los Borbones en la Carta Magna, sino también a la monarquía griega, el típico 2x1, siempre igual, lo que no quieren los franceses ni los griegos, se lo come España. Bueno, pues efectivamente, y bien que nos lo comimos, de hecho, los hicimos ricos con nuestros impuestos. Para mañana me gustaría plantearos 2 preguntas. En primer lugar, ¿qué pensáis de Mar, Miguel Ángel Rodríguez, reconociendo la filtración? Y en segundo lugar, de lo que ha ocurrido entre Bertrand Ndongo y Ana Pardo de Vera. Ya sabéis, R, 2 puntos de respuesta, y os leo lo que tengáis que poner en los comentarios ante estas 2 preguntas. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega nuestro capítulo de hoy, un jueves 9 de enero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.